En 1973, una coalición de ejércitos árabes, liderados por Egipto y Siria, atacaron Israel de manera sorpresiva, 1973. Lo que querían era recuperar la península del Sinaí y los altos del Golán, porque unos años atrás, 6 años atrás, Israel, en la guerra conocida como la de los 6 días, se había apoderado de ese territorio, la península del Sinaí, que es la que está más pegada a Egipto, y los altos del Golán. Bien, pues hubo una guerra. Israel en esa guerra pudo retener, incluso ampliar su territorio, que es el que hoy día prácticamente tiene. Y aun cuando el ataque fue por sorpresa, en la fiesta nacional más grande del judaísmo, que es el día del Yom Kippur, que se llama. Esta guerra es conocida como la guerra del Yom Kippur. O sea, la guerra que os estoy mencionando, que fue en 1973, es conocida como la guerra del Yom Kippur. Y lo que se dice también es que de esa manera, fue en la que el mundo oyó y aprendió de esta fiesta famosa del pueblo de Israel, Yom Kippur. Hasta ese momento había muchísima gente que no tenía ni idea de esa fiesta, pero la sociedad moderna me estoy refiriendo. Pero a través de esa fiesta, el mundo conoció la fiesta del Yom Kippur, que se llama. Ahora lo vamos a explicar hoy y en por lo menos un domingo más, o tal vez 2, porque aquí sí tenemos que ir despacito y con buena letra. Así que vamos a leer unos versículos que están en Levítico 23, y hoy lo que os voy a pedir es que intentéis concentraros bien y sobre todo imaginaros lo que yo os voy a contar, porque vamos a intentar explicar qué era lo que hacían, cómo era la dinámica para poder entender algunas cosas, ¿sí? Levítico 23, versículos 27 al 32. También en Levítico 16 está bastante explicado, más pormenorizado esta fiesta, que en su momento iremos ahí. Levítico 23, 27. Dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere un trabajo en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén. Bien, ¿estáis concentrados, preparados? ¿Estáis concentrados, preparados? Sí. Vamos. Bien, esta fiesta es la fiesta más importante para el pueblo judío. Es la más importante y la más trascendente. Conocida como el día del perdón o el día de reconciliación. Nosotros normalmente, como la Reina Valera lo traduce, la conocemos como el día de la expiación, que era cuando Dios perdonaba, pero bueno, eso, lo que es la explicación ya la iremos viendo. En este día de perdón propiciaba estar a cuentas con Dios y vivir en santidad. Es curioso, ¿no? Para empezar, porque vamos a ir haciendo aplicaciones para nosotros, es curioso que el día más importante de la nación en el pueblo de Israel era un día que no tenía que ver con ellos, sino tenía que ver con Dios. No tenía que ver con sus cosas, no tenía que ver con lo que hacían o dejaban de hacer, sino tenían que ver con Dios. Ya sé que ellos iban y Dios les perdonaba, pero vamos a ver que el énfasis en ningún momento está en ellos como pueblo, sino en Dios, que tiene que acercarse al pueblo de una manera, realizar una serie de cosas, y así Dios les perdona. Y eso es así. Un domingo por la mañana, ¿nosotros a qué venimos? Hoy es un día de recuerdo de Dios, no es nuestro.
Hoy venimos a recordar lo que Él hizo en la cruz, no lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y es muy importante también que el día del perdón era un día de santidad para Dios. O sea, el pueblo tenía que entender que el día más importante para ellos como pueblo era un día de santidad. Era un día donde Dios les perdonaba y a partir de ahí salían limpios delante de Dios y preparados para vivir en santidad. Mirad, si borramos la santidad de la Biblia, se acaba todo. Dios deja de ser Dios y el pueblo de Dios deja de ser pueblo de Dios. Y eso también nosotros tendríamos a bien tenerlo en cuenta. Como iglesia, si quitamos la santidad, o sea, hacer lo que querráis, esforzaos lo que querráis, realizar lo que querráis, no vale para nada. Si quitamos la santidad de la Biblia, se cae todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios distinto. Dios no es como nosotros. Nosotros no somos Dios tampoco. Y Él es un Dios santo. Y Él cuando dice, bueno, este día yo os voy a perdonar, pero tenéis que entender primero que yo soy un Dios santo. Por eso el día de la fiesta es una santa convocación. Y ahora vosotros estáis preparados para, a partir de aquí, yo os perdono, ahora vivir en santidad. Si nosotros venimos aquí un domingo por la mañana y participamos del pan y el vino y luego salimos de aquí y hacemos lo que queremos, esto no vale de nada. Esto no vale absolutamente nada. Estamos tomando pan y vino o mosto o Coca-Cola, lo que quieras. No vale para nada. Así que el día más importante, santidad, perdón. Y la santidad era una consecuencia del perdón. Pero más literalmente, la palabra es el día de la expiación. Está muy bien traducido esto y lo vamos a ver. Aunque es curioso que en hebreo es un plural. Jaquipurim se llama, ¿no? El día de Jaquipurim. O sea, nosotros traducimos propiciación, está bien traducido, pero realmente en hebreo es plural, es el día de las expiaciones, literalmente, ¿no? Día de las expiaciones. El significado básico del término Kippur es rescatar mediante el pago de un precio. Eso es, o sea, el día ¿qué era lo más importante? Que ellos iban a ofrecer un cordero y luego 2 machos cabríos, y estos animales sustituían a ellos como pecadores, es decir, rescatar mediante el pago de un precio. El pueblo venía, había pecado, y Dios no podía pasar por alto estas cosas, pero ¿qué hacían? Se ofrecía un cordero puro, inocente, sin defecto, y el cordero ese moría en lugar de ellos. Por eso digo que es rescatar mediante el pago de un precio. O sea, ellos tenían que llegar allí sabiendo que por mucho que hicieran, no había perdón para ellos. Tenía que ser a través de un sustituto. ¿Sí? Nosotros venimos aquí un domingo por la mañana, no hay perdón para nosotros. No hay perdón, no hay posibilidad de perdón. Pero ¿qué hizo Dios? Cargó en el Señor, nuestro sustituto, lo que nosotros merecíamos. Por tanto, yo vengo aquí diciendo, Señor, tú me has rescatado. Y textos como no hemos sido rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, los mencionamos mucho un domingo por la mañana. Y está bien, porque ese es el concepto. Yo no me puedo acercar a Dios, yo soy un pecador, un miserable, un desgraciado delante de Dios. No merezco absolutamente nada, y lo que merezco es que Dios me fulmine. Pero hay un sustituto, y ellos ofrecían aquel cordero. Por eso a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿cómo se identifica? También como el Cordero de Dios, y eso lo vamos a ver. No que expía, sino que quita, porque son dos términos diferentes, lo veremos. Bien, se celebraba a los 10 días del mes séptimo, el mes de Tisri. Complicado pronunciarlo, ¿eh? Es pequeñita la palabra, pero Tisri. Para nosotros, mediados de septiembre, octubre, es esta fecha más o menos. Más o menos. Como sabéis, ellos se regían por la luna y no siempre cuadraba en el mismo día. A esto, al día del perdón, los teólogos en la historia le han llamado el corazón del Pentateuco. Pentateuco, ¿sabemos lo que es? El Pentateuco, ¿sabemos lo que es?
Penta es 5, así que el Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, se le llama el Pentateuco. Ya sé, los teólogos tienen la sana costumbre de complicarnos la vida, ¿verdad? Con palabrotas así, pero son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Bien, pues ellos nos dicen que este día es el corazón del Pentateuco. ¿Por qué? Por una lógica muy clara, porque todas las leyes, todos los ritos, todas las fiestas, todos los sacrificios, ¿a quién apuntan? Al Mesías, que vendría un día a morir. Por tanto, el corazón del Pentateuco tiene que ser este día del perdón. Igual que, ¿cuál es el corazón del Nuevo Testamento? El día que Jesús murió en la cruz. Ese fue el día, ¿no? Porque ese día es también cuando Jesús dijo, ya está todo pagado. Bien. Kippur, Yom Kippur, Yom es día. La palabra Yom en hebreo es día. Y Kippur es un verbo que proviene, o sea, ya vimos lo que significa, pero este proviene de un verbo que es kafar, que es cubrir. Así que cuando dice el día de la expiación, es el día cuando se cubre. Vamos a ver qué significa. Se trataba de propiciar o cubrir los pecados por medio de un sacrificio expiatorio. Desde ahí, por ejemplo, viene nuestra expresión, el chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Exactamente, pues la culpa la tiene él, ¿no? Nadie, aunque no lo haya hecho, da igual, o sea, es el chivo expiatorio, porque aunque sea inocente, le van a echar la culpa, ¿no? Bien, pues ese día era eso, había un chivo que se le echaba la culpa sin haber hecho nada, incluso se confesaba sobre él los pecados del pueblo, eso vamos a ver ahora. Así que el primero de Tisri se inauguraba unos días de solemne arrepentimiento, la preparación para el día de la expiación. Recordar que cuando vimos la fiesta de las trompetas, el primer día de Tisri era la fiesta de las trompetas. Y ahí dijimos que ahí empezaban 10 días de preparación, 10 días de oración, de confesión, etcétera, hasta que llegamos al día 10 de Tisri. O sea, el pueblo ha pasado 10 días pensando en que iba a llegar el día del perdón, preparándose para ese día. Lo dijimos el domingo pasado, ¿os acordáis, no? Espero. Dijimos que estos días eran llamados días de asombro, en los cuales afligían sus almas ante Dios hasta llegar al día de la expiación. Ahora bien, esta celebración, Yom Kippur o Día del Perdón, más que una fiesta era una santa convocación, pues era para estar afligidos. No era un día de alegría, no era un día de celebración como otras fiestas, sino que era un día donde las personas tenían que afligir sus almas, porque era necesario, había pecado en ellos, había muchas cosas, y por tanto al presentarse delante de Dios para que Dios los perdonara, tenían que afligir sus almas de verdad. Ahora vamos a verlo. Y yo digo, ¿no?, de lunes a sábado debería de ser para nosotros esos días solemnes también de arrepentimiento. Prepararnos para el día de hoy, que recordamos su perdón. ¿Acaso no es lo que plantea Pablo en 1 Corintios? Cuando habla del día del Señor, cuando habla de participar de la mesa del pan y el vino, y cuando habla de probarse, de examinarse, de ver cómo estamos, eso tiene que ver con eso, con afligir mi alma. Y como dijimos el otro día, Pablo no creo que esté diciendo que mientras Juan y Nico hoy pasaron el pan hasta que me llegó, pues ahí pido perdón, Señor, es verdad que el martes por la tarde hice no sé qué. No es eso, porque no llega, ¿no? O sea, creo que Pablo lo que está diciendo es que uno tiene que examinarse, prepararse para ese día, cuando recordemos esto. No sé si Pablo está pensando en estos días anteriores al día del perdón, cómo el pueblo de Israel se preparaba, cómo confesaba sus pecados, arreglaba sus cuentas con Dios, para después llegar y que Dios aceptara el sacrificio y los perdonara. ¿Me estoy explicando? ¿O es demasiado...? Bueno, espero que no. En Levítico 23, que leímos, del 26 al 32, aparece 3 veces el principio de afligir el alma, afligir el alma, afligir el alma. Y si aparece 3 veces es por algo.
eso es una cosa para primero de predicadores, ¿no? Si ves un texto donde hay varias veces repetido lo mismo, pues párate porque algo te está queriendo decir. Así que esto aparece varias veces como lo principal para ellos como pueblo, afligir el alma. Bien, ahora afligir, es una palabra muy interesante. Afligir es el hebreo anaj o hanaj, porque, bueno, no voy a explicar esto, no, mejor no. Es la palabra hebrea anaj, y significa, además de afligir, significa humillarse, significa quebrantarse, someterse o oprimirse. Oprimirse en el sentido de ponerse en estrecho, o sea, apretarse, ¿no? Renunciar a, esa es la idea. Bien, todos estos significados están bien. Normalmente la Reina Valera traduce afligir, pero otras versiones traducen otras palabras que son igualmente quebrantaréis vuestra alma, humillaréis vuestra alma, someteréis vuestra alma a Dios, por supuesto, o oprimiréis vuestra alma, está bien dicho. Bien, y se relaciona, la palabra anaj, que es afligir, se relaciona con ayuno. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, os lo leo, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, aquí está la palabra anaj, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, otra vez, anaj, y te afligió, te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían, etc. O sea, la palabra anaj aquí se relaciona con una necesidad, con un ayuno. Dios los hizo pasar hambre, los afligió de esta manera. Así que de alguna manera relaciona la aflicción con el ayuno. La aflicción con el ayuno. Y ellos practicaban ayuno, ahora lo vamos a explicar. Así que afligir está relacionado con privarnos de los placeres terrenales. Cuando dice anaj es privarse de un placer terrenal. Por supuesto, comida y bebida, como vamos a ver, sí, pero si dice lo obvio, pues imagínate lo demás. Esto es como en la Constitución, cuando ahora están diciendo, no, es que la amnistía no aparece, por ejemplo, ¿no? La amnistía no aparece y dice, hombre, si prohíbe una amnistía general, pues cuanto más el de uno, o sea, si prohíbe el de uno, cuanto más el de los demás. Bien, pues el hecho de que aparezca en un contexto de privación de comida y bebida, una cosa tan básica, tan fácil, pues el ayuno implica que lo demás también, ¿no? O sea, los placeres, otros placeres también. Y esto es algo que en el Nuevo Testamento está más que enseñado. O sea, si nosotros cogemos el Nuevo Testamento nos ordena, no nos sugiere, nos ordena que nosotros ayunemos de ciertos placeres terrenales, de ciertos placeres de la carne, o sea, renunciemos a ellos. Esto está más que enseñado en el Nuevo Testamento, porque claro, dice, no voy a ayunar de comida. Bueno, sí, puedes ayunar de comida, pero a lo mejor si ayunáramos de otras cosas, a lo mejor esta sería mejor, y cosas terrenales también. Vale. El Salmo 35:13 dice, ahí está escrito, pero yo, dice él, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, y al mirar, afligí, también anaj, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. O sea, cuando el Levítico dice que afligiréis vuestras almas, está implicando que ellos afligían su alma con ayuno, o sea, dejaban de comer ese día y oraban. ¿Para qué? Todo para prepararse para recibir el perdón, para estar bien, que Dios aceptara ese sacrificio. Además, el ayuno entonces se relaciona también, además de ayuno, anaj, aflicción, se relaciona con oración. Por ejemplo, en Daniel 10:2 nos dice allí el texto que Daniel estuvo afligido por 3 semanas. Y la palabra también es anaj. Estuve afligido por 3 semanas. Ahora, uno pregunta, ¿no? ¿Cómo se afligió Daniel? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hizo en esa aflicción 3 semanas? Bueno, nos dice él en el versículo 23, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. O sea que él aflige su alma también durante ese tiempo, periodo voluntario de su parte,
y en ese tiempo lo que hace para afligir su alma es ayunar. Y sabemos que también oró. ¿Por qué lo sabemos que oró? Porque Daniel hizo ayuno y eso Dios lo vio. Y cuando Dios le habla dice, yo vi que tú dispusiste tu corazón y te humillaste. Y ahora dice el versículo 12, Dios oyó sus palabras, evidentemente hubo oración por medio, porque le dice, desde el día que tú empezaste, yo escuché tus oraciones. ¿Me explico? Le dice, yo escuché tus oraciones. Así que Daniel aflige su alma haciendo ayuno, estando en la presencia de Dios, orando, porque Dios dice, yo escuché tus oraciones y ahora yo voy a contestarlas. Bien. ¿Tú quieres que Dios escuche tus oraciones? Pues, ¿por qué no afligimos nuestra alma? Hacer un periodo, bueno Señor, yo voy a dedicar unos días, o una semana, o los días que tú quieras, Señor, voy a hacer ayuno, o al mediodía o en la noche, y voy a orar, y voy a afligirme delante de ti, voy a humillarte delante de ti, voy a pedirte, Señor, esto, y para que veas que me interesa, que me importa, pues yo dejo de hacer otras cosas que a mí me importan también. O dejo de ver televisión, Señor, no voy o las redes sociales, o Netflix, voy a dejar de ver Netflix durante un mes, y esa hora que dedico a ver Netflix, voy a orar, Señor, porque esto a mí me importa, y yo te voy a demostrar, Señor, que a mí me importa, porque yo digo, o sea, cuando nosotros vamos a pedirle algo a Dios, yo estaba pensando, ¿no?, que Dios estará diciendo, ¿tú esto de verdad lo quieres? O sea, ¿de verdad te importa esto? Porque me importa tanto que hago una oración de 4 esquinitas, tiene mi cama. No, ellos cuando buscaban a Dios afligían su alma. Es decir, se sometían, se humillaban, ayunaban, oraban, buscaban a Dios en serio. Esa es la idea. En conclusión, afligirse significa disponer nuestro corazón en humildad ante Dios. Y esto, hermanos, debemos de practicarlo todos, o sea, esto debe ser una práctica común en cada uno de nosotros, evidentemente. Así que aplicándolo significa humildad y sumisión a Dios. Entonces, esta fiesta debía entenderse como un día de ayuno y confesión de pecados, porque ellos desde la tarde, o sea, desde antes de la tarde, cuando empezaba la celebración, que era cuando el sol se ocultaba, ya empezaban ese ayuno. Y ellos, este día era un ayuno absoluto. Este día de Yom Kippur era un ayuno absoluto, es decir, no comían ni bebían nada. Porque hay otros ayunos en los que tú puedes beber. No, aquí no. No comían ni bebían, a no ser por razones de salud. Una persona que estaba enferma, pues podía hacer un ayuno distinto, iba al sacerdote o quien sea, mira, yo estoy enfermo, pues le aconsejaba qué hacer, o una persona de mucha edad, que necesitaba comer algo el día, una persona muy mayor, pues a lo mejor no puede estar sin comer todo un día, así que o sea, Dios tampoco es, no, aquí ayuno absoluto, no, es que mi abuelita no puede, no, pues si se muere, no, que se muera, no, Dios decía, no, o sea, o una persona está enferma, pues a lo mejor no puede estar sin comer todo el día porque va a tener un problema. Así que a esa persona sí se le permitía. Pero era un ayuno absoluto. La aflicción indicaba que, bueno, pues ellos dicen, ¿no?, que la aflicción en ese día indicaba hacer penitencia. Claro, nosotros hacer penitencia lo asociamos a la Iglesia Católica, ¿no?, a pegarse con un látigo, ¿no?, o a ir de rodillas hasta no sé dónde, ¿no? Pero hacer penitencia originalmente es una palabra que dice hacer pena, ¿vale? Sentir pena por algo. Mortificarse, dolor interior, contrición sincera. O sea, es como la palabra aflicción lo que significa es, ¿de verdad tú estás dolido por esto? ¿De verdad tú estás en contrición? ¿Esto te está mortificando? ¿Esto te está haciendo pasar una penitencia o da igual? Esa es la cuestión es esta. Y eso es así. Cuando hay pecado en nuestra vida, y ellos iban en el día del perdón, el pecado bien, o decimos nos da igual, o no nos da igual. En el medio no podemos estar, ¿no?
O sea, o me da igual, no pasa nada, o sí pasa. Bien, todo el día del perdón estaba preparado para que el judío desde niño entendiera que sí pasaba. Ahora, ¿eso los libró de pecar? No, claro que no, o sea, no pensemos que porque afligían sus almas luego no se equivocaban, claro que sí, pero ahí estaba, pero el principio era este. ¿Me explico? ¿Me estáis entendiendo? ¿Sí? Todo el ceremonial tenía un triple propósito. Primero, limpiar al sacerdote y su familia. O sea, el sacerdote tenía que ofrecer un cordero por sus propios pecados y los de su familia. Segundo, limpiar al pueblo. Luego ofrecía otro cordero donde se ofrecía por el pueblo, por los pecados del pueblo. Y tercero, para limpiar el santuario también. Esto es curioso, ¿no? Porque el santuario era el lugar santo. Eso estaba más que limpio. Pero aún este día, el día del perdón, aún el edificio había que limpiarlo. Porque era el día del perdón. Era el día cuando Dios iba a mostrar su misericordia al pueblo. Y hasta el edificio tenía que estar limpio. Además, sin importar en qué día de la semana cayera, se consideraba un sabbat, un sábado, o, como el hebreo dice, un shabbat shabbatón. Es decir, hay sábados, en el Antiguo Testamento hay sábados normales, pero hay sábados especiales en el año que ellos le llamaban el shabbat shabbatón. O sea, sábado, ¿cómo sería en español? Sabadón, exactamente. Sábado, sabadón, o sabadote, algo así, ¿no? Porque no era un sábado cualquiera. Tenía que considerarse día de reposo, pero no era un sábado cualquiera. Era el día del perdón. Era el día más importante para el pueblo de Israel en su relación y reconciliación con Dios. Por eso era un sábado de sábados. Vale. Todo tenía que observarse meticulosamente. Todo. Mirad, la preparación previa días antes tenía que observarse meticulosamente. Y los sacerdotes y los escribas lo supervisaban todo al milímetro. También los sacrificios tenían que ser conforme a la ley. Tú no podías ofrecer ese día cualquier sacrificio, no, o como a ti te pareciera. También las personas designadas tenían que ser las personas designadas y preparadas para esas tareas que se iba a hacer. También los lavamientos del sacerdote eran especiales. Ahora lo vamos a ver, y tenían que observarse cuidadosamente, meticulosamente. Por tanto, era una fiesta santa y estricta. Santa y estricta. Pero es que es lo mismo. ¿Conoces algo? O sea, ¿podemos ser santos sin ser estrictos? No, porque entonces vas a empezar a decir, bueno, sí, pero bueno, con esto no pasa nada, o con aquello, bueno, da igual, o es que yo soy así, o es que aquel me fastidió, o es que el jefe no sé qué, o es que este me provocó. No se puede ser santo sin ser estricto, y la santidad requería ser estricto, algo estricto. Bien. ¿No es eso lo que nos enseña el Nuevo Testamento a nosotros también? Eso nos enseña el Nuevo Testamento. Estrictos. O sea, no podemos empezar a contemporizar, a matizar las cosas. El Nuevo Testamento es claro en cuanto a todo, es claro, ¿no? Y te lo dice así, pum, pum, claro. Yo no puedo empezar a decir, bueno, es que aquí me pide Dios esto, pero es que yo soy así y esto, no, entonces, vale, pues ya está, pues di que no estás viviendo o que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y que hago lo que me da la gana, ya está, cuanto antes lo reconozcamos mejor. Pero no nos engañemos diciendo que sí estamos viviendo como pueblo de Dios de una manera santa y no somos estrictos. No funciona así, no funciona. Bien, ahora para que podamos entender, para el domingo empezar a entrar en materia, veamos el ceremonial, cómo era el ceremonial que hacían. Y aquí es donde piensa echa la imaginación, ¿no?, a lo que vamos a decir. Bien, primero, el sumo sacerdote entraba en el lugar santo
y se quitaba su vestimenta sumo sacerdotal, se bañaba con agua y se vestía con la ropa sacerdotal común, que era el vestido de lino. Es decir, el sacerdote cuando entraba ese día al lugar santo, entraba con el traje de gala, digamos. Pero cuando entraba allí para hacer aquello, tenía que quitarse ese traje de gala, bañarse y ponerse el traje común de sacerdote. ¿Sí? Bien. Segundo, dejaba allí sus vestiduras de gala en el lugar santo, donde ahora después volvería para vestirse otra vez con ellas. Pero lo que hacía a partir de ahora tenía que ser con el vestido de lino, o sea, con el vestido de diario, digamos, ¿no? No con la ropa del domingo, como era antes, ¿no? Sino con la ropa de diario. Vale. Después de lavarse y vestirse, iba al altar donde sacrificaba un becerro, como ofrenda por su pecado y por su familia. O sea, antes de ofrecer un sacrificio por el pueblo, primero tenía que ofrecer por sí mismo y por su familia. Esto tiene sentido. Si él va a ser el instrumento que Dios va a usar para que Dios acepte el sacrificio por los pecados del pueblo, él tiene que estar primero limpio delante de Dios. Esto tiene sentido, ¿no? Bien. Entonces, ahora sacrificaba el cordero, tomaba parte de la sangre del cordero y 2 puñados del incienso, y con esto entraba al lugar santísimo. O sea, con un poco de sangre y con 2 puñados de incienso aromático entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Como sabéis, el lugar santo del Santísimo estaba separado con una cortina. Bueno, no sin antes haber echado suerte sobre los 2 machos cabríos para determinar cuál era de Jehová y cuál era de Azazel. Eso vamos a ver más adelante, no os lío con esto. Bien, ahora, una vez entraba en el lugar santísimo, lo que hacía era presentar la sangre sobre el propiciatorio. Propiciatorio era esta tapa que había, donde dentro estaba, pues lo veremos. Y ponía el incienso aromático sobre las brasas sagradas, de modo que el humo cubriera el propiciatorio del arca para que no muriera. Es decir, cuando él entraba al lugar santísimo, ¿no?, lo que hacía era rociaba la sangre y echaba el incienso, para que se llenara de humo, para que esa nube, digamos, hiciera que ante la presencia de Dios él no muriese, porque había una distancia entre Dios y él, ¿no? Y eso era para eso. Lo explicaremos el próximo domingo, más a lo que es la enseñanza. Hoy solo estoy diciéndoos lo que ocurría, el ceremonial. Entonces rociaba la sangre sobre el propiciatorio con su dedo, y lo hacía 7 veces ante el propiciatorio. O sea, la idea es que posiblemente él llevaba un cuenco, y sobre el propiciatorio, pues lo que cogía, pues imaginaros, ¿no?, un cuenco con la sangre, metía los dedos y hacía así, ¿no? Y ahora hacía 7 veces así. Bueno, esto posiblemente lo habéis visto con el cura, ¿no?, en los entierros, ¿no?, que echa lo que pasa es que ellos lo hacen con una especie de no sé qué es eso, un hisopo, exactamente, perdón, un hisopo lo hace, ¿no?, pero bueno, ellos lo hacen, sabéis, ¿no?, pero no era lo mismo. Bien, con esto, ahora el sumo sacerdote estaba apto para presentar la ofrenda por los pecados del pueblo. Es decir, se había cambiado las ropas, había ofrecido un cordero por sí mismo y por su familia. Ahora, con eso que Dios aceptaba de ese cordero, la sangre la llevaba al lugar santísimo y llevaba el incienso aromático. Y ahora ya estaba preparado para salir y ofrecer la ofrenda por el pueblo. ¿Me seguís? Más o menos, no es tan difícil, ¿no? Vale. Ahora, salía del santuario y sacrificaba el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. O sea, hacemos un paréntesis aquí. Antes, previamente, escogían 2 machos cabríos, y uno era para sacrificarlo y otro era para expulsarlo del campamento. Eso lo vamos a ver. Bien, pues cuando salía del lugar santísimo, el sumo sacerdote cogía el macho cabrío, que ya había sido escogido por Dios a suertes, ¿no?, y lo sacrificaba, y dice el texto que era en expiación por el pecado del pueblo. Y llevaba la sangre de dentro del lugar santísimo. La sangre del macho cabrío, cogía parte de ella, la llevaba otra vez al lugar santísimo y hacía lo mismo que había hecho antes. Rociaba sobre el propiciatorio la sangre otra vez. Es decir, que se rociaba 2 veces, con la sangre del cordero para sí mismo
y con uno de los machos cabríos, que era el que perdonaba el pecado del pueblo. De manera que Dios estaba aceptando el perdón para el sacerdote, para el sumo sacerdote y su familia, y luego para el resto del pueblo. También rociaba con la sangre los cuernos del altar de bronce. Eran una especie de adornos que tenía y ahí también se rociaba. De igual manera, purificaba el santuario y el altar de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto es curioso, ¿no? Porque es como que hasta el altar, lo que era el lugar santo y las piezas sagradas, había que purificarlas por las inmundicias de los hijos de Israel. Que digamos, eso había sido usado para sacrificar y para que Dios perdonara las inmundicias del pueblo de Israel durante un año. Y ahora había que eso purificarlo también de esas inmundicias. Nadie podía estar con él en ese día. Ese día él entraba en el lugar santo y luego salía, el lugar santísimo, salía y volvía a entrar. Y nadie podía estar con él. Él tenía que estar solo. No podía estar nadie con él. De hecho, él llevaba una especie de, cuando entraba y salía, una especie de campanillas, y se dice que también lo ataban con una cuerda. Se dicen que lo ataban con una cuerda también. ¿Por qué? Porque los libros de la tradición judía, oral y escrita, nos dicen que alguna vez pasó o podía ocurrir que a lo mejor el sacerdote entraba a ofrecer sacrificio por sí mismo y Dios no perdonaba su pecado y moría instantáneamente. Moría. Y como nadie podía entrar, no podías entrar a sacarlo. Es que ha muerto, vamos a sacarlo. No, allí no podía entrar nadie. Entonces se dice que lo sacaban con la cuerda. Debía ministrar solo, haciendo expiación por sí y su casa y por toda la congregación de Israel. Bien, ¿qué hacían después? Después el sacerdote se acercaba al macho cabrío que habían dejado vivo, y lo que hacían era imponía sus manos sobre ese macho cabrío y confesaba, dice Levítico 16, 21, confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, y lo expulsaban fuera. O sea, lo corrían de ahí del sitio, ¿no? Vamos a ver con Azael, porque ahí hay varias posibilidades, pero bueno, la idea era que confesaban el pecado de todo el pueblo y lo echaban. Y aquel macho cabrío, de alguna forma, llevaba sobre sí, lejos del pueblo, los pecados. Era algo didáctico, ¿no? Para que ellos aprendieran que Dios había hecho alejar los pecados. Eso también se dice en el Nuevo Testamento, que Dios hizo alejar nuestros pecados de sí mismo, se repite varias veces. Ahora volvía al santuario otra vez y se quitaba las ropas de lino que había usado de sacerdote común, las lavaba bien y se ponía otra vez el vestido, las ropas de gala. Los sacrificios los había hecho con los de lino, se los quitaba, lavaba la ropa bien y ahora se ponía los vestidos de gala y salía. Después se vestía con el suntuoso traje sacerdotal, se bañaba y salía para hacer holocausto y el del pueblo, haciendo de esta manera expiación por él y por el pueblo. O sea, primero se habían sacrificado y ahora se quemaba completamente, que es la palabra holocausto. Ahí está una foto, más o menos, a esto equivaldría, esta era la vestidura que él usaba cuando ofrecía los sacrificios y esta era la vestidura de gala que él tenía. Luego quemaba en el altar la grosura de la ofrenda por el pecado. Es decir, la grasa que quedaba, eso también se quemaba. Libación, o sea, había que quemarlo todo completamente. El que quemaba, por ejemplo, el resto de las ofrendas, una vez volvía al santuario, también tenía que bañarse. Encargaban a alguien que salía fuera del campamento y quemaba el resto los restos de lo que había quedado de los animales que se habían sacrificado. Bueno, pues solamente por hacer eso, cuando volviera, también tenía que bañarse y limpiarse. El que había sido designado para llevar el macho cabrío, al volver, también tenía que bañarse. Porque designaban una persona que era la que se encargaba de que el macho cabrío fuera bien lejos y no volviera. Bueno, pues cuando volvía, también tenía que bañarse. Ahora, terminamos con esto. ¿Qué lecciones de toda esta meticulosidad
¿Qué lecciones podemos sacar? Seguro que tú dirías otras también, pero hay mucho que sacar de aquí, ¿no? No voy a extenderme. Pero, por ejemplo, en la Biblia, esa meticulosidad era una tónica. Por ejemplo, el arca. Dios le dice, Moisés, vas a hacer esto de tal medida y tal medida, con tales maderas, y la vas a calafatear así, por dentro, por fuera, vas a poner una puerta, vas a poner no sé qué. O sea, exactamente Dios le dice cómo tiene que hacer el arca. No la podía hacer como él quisiera, era exactamente como Dios le había dicho. El tabernáculo, lo mismo, eran las medidas exactas, los materiales exactos. Hasta había instrucciones para cómo tenían que montarlo y luego cómo tenían que desmontarlo. Había instrucciones para cuando levantaban el campamento, qué era lo primero que tenían que desmontar, cómo tenían que organizarse, qué tribu iba adelante, qué tribu iba atrás, cómo tenían que caminar, todo exactamente como Dios había dicho. El templo, lo mismo. Salomón hace el templo, no como él le da la gana. No, Salomón, esto lo vas a hacer así. Y así, y así, y así, y vas a usar este material, y la madera la vas a buscar en Líbano, y el oro fino, y para esto, y para esto, lo otro. Todo exactamente. O las leyes también, ves una meticulosidad, que no podían comer lo que querían, que no podían comportarse como querían, que cuando había alguna impureza en las personas, tenían que, pues lo que vimos el domingo pasado, ¿no? Cuando había una impureza en una casa, había que limpiarla como Dios decía, no como ellos. Oye, es que yo con KH7 llega, ¿no? No llega con ¿cómo es? KH, ¿no? KH7. Pues no llega con KH7. Hay que hacerlo de esta manera, raspa todo, o sea, meticulosamente. Así que esto es una tónica. Y si nosotros llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, es lo mismo. Cuando llegas al Nuevo Testamento lo que ves es también una meticulosidad. Dios se preocupa de meticulosamente explicarnos las cosas. Pues esto va así. La Iglesia, tenemos las cartas, las epístolas pastorales que se llaman, ¿no? Que son para la Iglesia. ¿Para qué? Para eso. Para que nosotros sepamos, pues cómo tener que hacer, qué no hacemos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos, etcétera, etcétera. Meticulosamente. Es decir, lo que Dios demanda, eso es. Lo que Dios demanda, eso es. Y como decíamos antes, ¿no? Mal hacemos si empezamos a matizar las cosas, o empezamos a justificar las cosas. Lo que Dios demanda, eso es. Hace mucho tiempo yo escuché en Guatemala a un hermano que comentaba esto, ¿no? Decía que obedecer lo que Dios nos dice de manera exacta es lo más inteligente que tú puedas hacer. Y desobedecer lo que Dios te dice es lo más tonto que tú puedas hacer en la vida. Sí, claro, ¿no? No hay nada por encima de la Biblia, ni cultura, ni opiniones personales, ni nada. No hay nada por encima. Porque, pues, por ejemplo, las naciones que rodean a Israel cuando entran en Canaán hacían las cosas a su manera, porque tenían sus dioses también, y tenían sus templos, y tenían sus sacrificios. Y la gente les podía haber dicho a Israel, oye, pues hacerlo como nosotros, ¿no? ¿Qué más da hacerlo de una manera que de otra? No da igual. No, porque es que culturalmente aquí en Canaán hacemos las cosas así. No, pero yo no las puedo hacer así. Es una lección para nosotros, ¿no? Porque yo creo que todas las culturas, seamos españoles, seamos de Brasil, o de ¿hay alguien más de fuera de aquí? Bueno, de Ucrania, de Colombia. ¿Colombia? No. Sí. Perú. Sea donde sea. Todas las culturas tienen una manera de hacer las cosas que son políticamente correctas culturalmente. Pero a lo mejor en la Biblia no. ¿Vale? Entonces, esa es la enseñanza también. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice no, es no. Yo creo que os lo conté una vez, pero yo me impresionó cuando la primera vez que yo vi escrito, cuando empezamos a estudiar hebreo, ahí en el seminario, la primera vez que yo vi escrito los 10 mandamientos en hebreo.
Y yo nunca me había fijado, o sea, es una tontería, pero nunca me había fijado. Y me fijé que en hebreo, todos los mandamientos, absolutamente todos, la primera palabra es en hebreo lo, y lo en hebreo es no. En hebreo, los 10 mandamientos empiezan con no. No, 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 así empiezan. ¿Vale? Siempre empiezan con no. Y ¿esto qué nos enseña? Pues la meticulosidad esta nos enseña que cuando Dios nos dice que no es no, y cuando Dios nos dice que sí es sí, y tenemos que aprender, porque eso es lo que... O sea, ¿dónde tienen ellos que buscar las cosas? En la palabra, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea tras línea, palabra tras palabra, o sea, meticulosidad. Lo que está diciendo es, frente a lo que estáis haciendo, ¿qué tenéis que hacer? ¿Cómo va a venir el reposo? Mandamiento tras mandamiento, línea tras línea. O sea, en nuestras vidas, ¿cómo va a venir el reposo de Dios para nosotros? Pregunto, ¿cómo va a venir? Línea tras línea, renglón tras renglón, no saltarnos nada, no pasar nada por alto, no matizar nada, no tener algo en poco, cada palabra, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, Pablo, o qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, ¿cómo prepararnos para toda buena obra? Entendiendo que toda la palabra de Dios es inspirada. ¿Y qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Aparte de otras lecciones que veremos, la meticulosidad. A la hora de, ¿vosotros queréis el perdón de Dios? ¿Queréis reconciliaros con Dios? ¿Queréis este día del perdón y que sea vuestro principal día delante mía y de perdón y de reconciliación y de paz con Dios? Haced las cosas como yo os las digo, meticulosamente. Y volveréis a vuestras casas en paz, volveréis a vuestras casas perdonados, volveréis a vuestras casas reconciliados con Dios. No hay otra forma. Si habéis estado luchando con cosas, ved aquí, yo os digo esto y esto tenéis que seguirlo, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, cosa tras cosa, becerros, machos cabríos, las vestiduras, todo, seguid esto y os irá bien. Hermanos, si seguimos lo que Dios nos dice de manera meticulosa, habrá perdón para nosotros y tendremos paz con Dios cada día, porque estaremos siguiendo aquellas cosas que Él nos pide y estaremos reconciliados, y como dice Él, como dice Pablo, reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios. Amén. Un momentito, una oración. Señor.